Este esbozo literario plantea un tema tan real como oscuro: el negocio de la guerra. En un tono cínico y provocador, desmenuzaremos el funcionamiento interno de las corporaciones multinacionales que lucran con la muerte y la destrucción, como si estuvieran participando en una fiesta oscura, con un espectáculo surrealista donde lo oculto y lo grotesco de nuestra realidad se revela. Imagínalo: un manual de guerra corporativa, una guía secreta y despiadada sobre cómo obtener ganancias en un mundo al borde del abismo, donde estas empresas, DuPont, Cargill, Monsanto, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin, operan en un escenario donde la muerte de inocentes es solo una cifra más en sus informes de utilidades. Aquí, Salvador Dalí y René Magritte serían los cronistas visuales de esta realidad, donde la lógica es distorsionada y la moral es disuelta en sombras y siluetas de figuras con rostros de codicia inmutable. Podríamos llamar a estos agentes de la guerra bigarros de la muerte, entidades cínicas y frías que caminan entre nosotros con los ojos bien abiertos al lucro, pero bien cerrados a la conciencia. En este arte protocolado, un manual de cinismo corporativo, revelaremos los mecanismos de un juego mortal, en el que los conflictos son diseñados y alimentados no por intereses ideológicos o de soberanía, sino por un sistema estructurado que canaliza riqueza hacia las arcas de unos pocos. Imagina que cada capítulo explora un protocolo para maximizar ganancias, desde la creación de conflictos que justifiquen la necesidad de nuevas armas, hasta los contratos de reconstrucción, firmados mucho antes de que la destrucción haya comenzado. Mitch McConnell y Tim Scott son solo peones en esta maquinaria, que operan con frialdad para proteger la narrativa y los intereses de estas empresas, participando activamente en el lavado de dinero bajo el pretexto de ayudas y préstamos a países en conflicto. Así, las tierras fértiles de Ucrania y otras naciones se convierten en monedas de cambio, donde los dueños de BlackRock y otras firmas de inversión actúan como arquitectos de un nuevo orden basado en la explotación absoluta de los recursos. Este cinismo empresarial resuena con una lógica sin alma, un tipo de ética retorcida que rinde culto al poder y la codicia, sin importar las vidas que se pierdan en el proceso. Capítulos tentativos del Manual de Guerra Corporativa. 1. Los constructores del caos. Dedicado a las estrategias de empresas como Lockheed Martin y Raytheon, que diseñan armas para mantener la paz mientras incrementan su producción en tiempos de conflicto. 2. El banquete de las sombras. Un análisis detallado de cómo las guerras no solo destruyen, sino que crean mercados cautivos para el negocio de la reconstrucción. Aquí, los protagonistas serían los mismos que destruyen: Northrop Grumman, Boeing y otras que aseguran su lugar en el banquete. 3. El engaño de los préstamos y la venta de soberanía. Con Tim Scott y Mitch McConnell como personajes, exploraremos cómo los préstamos a Ucrania y otros países no son realmente ayudas, sino condiciones impuestas para transferir sus recursos nacionales a multinacionales como DuPont y Monsanto. 4. La lógica de los bigarros. El cinismo absoluto en el corazón de estos constructores de la guerra, quienes, como decía Maquiavelo, no tienen reparo en aplicar la violencia y el engaño para perpetuar su poder. Aquí, los bigarros de la muerte no ven la destrucción, solo ven oportunidades de inversión. 5. La fiesta oscura del lavado de dinero. En este capítulo exploraremos las conexiones ocultas entre la guerra, la mafia y el narcotráfico, revelando cómo la destrucción de naciones vulnerables se convierte en un sistema de enriquecimiento para multinacionales y bancos de inversión, los verdaderos titiriteros detrás de cada conflicto. Este es el arte protocolado y provocador, un manual de la guerra como espectáculo grotesco, una obra surrealista donde el lucro se viste de ética corporativa, mientras que el verdadero poder reside en manos de los bigarros que deciden quién vive y quién muere. En el análisis de esta situación, es fundamental abordar no solo los eventos en Ucrania, sino también el trasfondo estratégico y económico de lo que puede denominarse el negocio de la guerra. Esta perspectiva sugiere que la guerra, más que un conflicto geopolítico o ideológico, es en realidad un ciclo lucrativo que beneficia a un conjunto de corporaciones multinacionales,
las cuales operan estratégicamente para maximizar sus ganancias, tal como proponía Nicolás Maquiavelo en sus teorías sobre el poder y la manipulación. La guerra se convierte en un medio para el enriquecimiento y no simplemente en una desgracia humana. Esta dinámica se alinea con el pensamiento de Maquiavelo, quien subrayaba cómo el poder político y las alianzas estratégicas pueden moldear los eventos para beneficiar a ciertos grupos. En este contexto, BlackRock o Piedra Negra emerge como uno de los actores más poderosos, siendo una empresa multinacional con influencia directa en las decisiones económicas globales. Como se argumenta, este conglomerado no solo financia el conflicto a través de inversiones en compañías de defensa, sino que también saca provecho de los contratos de reconstrucción tras la devastación, una estrategia bien documentada y que ha sido recurrente en conflictos a lo largo de la historia. Este negocio de la guerra no es nuevo. Las empresas de armamento y las grandes corporaciones estadounidenses también se beneficiaron en la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa fue devastada. Aunque el conflicto resultó en una tragedia humana de proporciones incalculables, las empresas de armamento norteamericanas aprovecharon la oportunidad de reconstruir lo destruido, logrando consolidarse económicamente y extendiendo su influencia en el ámbito global. Es este mismo esquema el que parece repetirse en Ucrania, donde los mismos actores aseguran sus ganancias a través de una estrategia de reconstrucción controlada, permitiendo que los fondos asignados retornen en buena medida a las corporaciones que financian y alimentan el conflicto. Desde la perspectiva de El arte de la guerra, de Sun Tzu, en la que se concibe la guerra como un arte, en este caso se transforma en el negocio de la guerra, donde se opera con frialdad y cálculo financiero. BlackRock y otras corporaciones tienen un rol similar al de los estrategas en un campo de batalla, asegurando que cada acción genere una cadena de beneficios, de la venta de armas y equipo militar hasta los contratos de reconstrucción. Este análisis invita a reflexionar sobre la naturaleza de los conflictos modernos, que parecen responder más a intereses económicos que a ideales o luchas de soberanía. Las guerras se vuelven ciclos de destrucción y reconstrucción, donde las vidas humanas, los recursos y las tierras son mercancías al servicio de un sistema económico que prioriza las ganancias sobre el bienestar y la paz. Así, la maquinaria bélica sigue girando, alimentada por la demanda de un mercado controlado por los grandes contratistas de defensa y sus inversionistas. Nunca debió haber ocurrido. Los rusos intentaron repetidamente negociar términos muy beneficiosos para Ucrania y para Occidente, pero su principal exigencia era mantener a la OTAN fuera de Ucrania. Sin embargo, grandes contratistas militares tienen interés en añadir más países a la OTAN, porque, al hacerlo, esos países deben adaptar sus compras de armamento a las especificaciones de la alianza. Esto beneficia a ciertas compañías como Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing y Lockheed Martin, que ven asegurado un mercado cautivo. En marzo de 2022, comprometimos 13 mil millones en ayuda a Ucrania, una suma que, por ejemplo, habría podido financiar una vivienda para prácticamente todas las personas sin hogar en nuestro país. Luego, hace 2 meses, añadimos otros 24 mil millones y ahora el presidente Biden está solicitando 60 mil millones adicionales. Los grandes gastos, sin embargo, llegarán después de la guerra, cuando haya que reconstruir lo que fue destruido. Cuando a Mitch McConnell le preguntaron si el país podía realmente permitirse gastar 113 mil millones en Ucrania, respondió que ese dinero en realidad no va a Ucrania, sino a los fabricantes de defensa estadounidenses, revelando que se trata en esencia de un esquema de redistribución de fondos hacia las empresas de defensa. ¿Y quién controla esas empresas? BlackRock, entre otros gigantes financieros. Durante un debate republicano, Tim Scott explicó que el dinero no es un regalo a Ucrania, sino un préstamo. Sin embargo, cabe preguntarse si ese préstamo alguna vez será devuelto. Al llamarlo préstamo, se pueden imponer condiciones, y esas condiciones incluyen la venta de activos estatales de Ucrania a corporaciones multinacionales, incluyendo sus vastas tierras agrícolas, las más ricas de Europa, y un recurso estratégico por el que se han librado siglos de guerra. Cerca de 500 mil jóvenes ucranianos han muerto defendiendo esa tierra y ya han vendido un 30% de sus tierras a empresas como DuPont, Cargill y Monsanto, que también están en manos de BlackRock.
Además, en diciembre, el presidente Biden otorgó el contrato para la reconstrucción de Ucrania. ¿Quién obtuvo ese contrato? Nuevamente, las mismas grandes corporaciones. Actúan abiertamente, sin preocuparse por lo que se sepa, porque saben que pueden salirse con la suya. ¿Cómo es posible? Porque aplican una estrategia clásica: dividirnos, enfrentarnos entre nosotros, mantener a republicanos y demócratas y a todas las facciones políticas y sociales en conflicto continuo.